tiempo, Padre, de alabanza, Señor, de adoración a tu nombre, y también para meditar en tu palabra. Por lo que rogamos, Señor, que tú, como autor de la Escritura, hables a nuestro corazón, que nos concedas discernimiento para comprender, obedecer y tener esperanza solo en ti. Así que te damos las gracias, Padre, dejando este tiempo en tus manos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. El problema, hermanos, de una mala interpretación o una mala explicación generó en la iglesia de Tesalónica temor, hermanos, y lo más grave, deserción. Mucha gente, hermanos, al tener una esperanza en Cristo anulada debido a la mala información, acarreó que muchas personas, hermanos, dejaran la iglesia. Se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque toda esperanza, hermanos, quedó perdida porque alguien les dijo que Cristo ya había venido. Ahora, hermanos, lo que vemos en el capítulo 1, hermanos, habla del carácter escatológico general, así como el capítulo 2. Y esto es interesante porque, hermanos, ha sido tan enseñado de una forma curiosa. Y vamos a ver, hermanos, simplemente lo que dice la Biblia, sin interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia a la luz de sus contextos en base a la misma Biblia? Ahora, en el capítulo 1, hermanos, hablábamos del juicio final que es ejecutado, según el apóstol Pablo, cuando se lleva a cabo el juicio final, hermanos, en la segunda venida. Cuando Cristo viene, va a hacer un juicio. Ahora, miren cómo comienza el versículo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Es aquello a lo que dentro de la corriente, hermanos, del dispensacionalismo se le conoce como el arrebato. Entonces, si usted pone atención, hermanos, ¿cuándo sucede ese arrebato de parte de Dios a los santos, a la iglesia? Según el versículo 1. Cuando Él viene. En la segunda venida, hermanos, se hace esa elección para que los santos estén con el Señor. Lo vimos en la primera carta a los tesalonicenses. Aquí ocurre lo mismo. Entonces Pablo dice, va a ser algo, hermanos, que no va a pasar inadvertido. Y de repente nos den el aviso, digan en el radio, digan en las redes sociales, ya vino Cristo. ¿Qué significa? Nos quedamos, no nos dimos cuenta. No va a ser así. Todo ojo se dará cuenta, hermanos, de que Cristo vino. Entonces tenemos que esperar lo que dice Zacarías, de que el Hijo del Hombre tiene que llegar y posarse en el monte de los olivos para que entonces creamos que es la segunda venida. No, Zacarías está profetizando la primera venida de Cristo. Entonces eso ya ocurrió. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Que cuando Cristo venga, sus santos se irán con Él. Estemos donde estemos, todo ojo le verá. Así que no se preocupe, hermanos, si no hay espacio en el monte de los olivos y ya es un lugar turístico, ¿qué va a pasar? Pues Dios no depende de un lugar, Dios no depende de una nación, hermanos. El Señor no necesita nada, va a venir cuando Él decida venir. Y los santos, hermanos, los cristianos, se darán cuenta de que Cristo está viniendo con su pueblo. Ahora, les da un consejo, dice que no os dejéis mover, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de lo que ya están convencidos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Número uno, lo que Pablo le dice aquí es, no se vayan, no le crean a cualquiera. Lo que hemos dicho, hermanos, desde hace años, lo que la Biblia nos dice, cuidado con a quien escuchan. Entonces, aquí hay un problema interesante, hermanos. De hecho, cuando usted lee Hechos 5 y se arrestan a los apóstoles, hermanos, y se hace un juicio dentro del mismo Sanedrín, recordará usted que es Gamaliel, el maestro Gamaliel, el que habla de falsos mesías que hicieron y que engañaron, porque mínimo él menciona a Teudas y menciona a Judas el Galileo, diciendo estos se levantaron diciendo que eran el Cristo, diciendo que eran algo, y engañaron a muchos. Así que Pablo toma precisamente una referencia similar para decir, no
crean. Si es por palabras, si alguien se levanta y predica algo contrario a lo que dice la Biblia, no le crean. Ni por carta como si fuera nuestra. No sabemos si Pablo está hablando de algunas falsificaciones de cartas con el título de él. Y mire que sí pasa. A mí apenas esta semana me avisaron para hermano, ¿está usted pidiendo dinero? Y caray, no. Y me mandaron capturas, ¿verdad? De las pantallas. Precisamente era mi foto, la que tengo yo ahí sonriendo, ¿verdad? Diciendo y hablando, estaba yo de viaje. Yo estaba pidiendo para mi avión de regreso, ¿verdad? Estaba yo ahí pidiendo rey para el avión, ¿verdad? De que hay gente que sí lo hace. Ya aclaramos el punto. Gracias a Dios, parece que solamente hicieron eso. Pero es interesante. Pablo dice, si ni siquiera por una carta que lleve nuestro nombre está abajo. Si contradice lo que ya les enseñamos, no le crean. Más hablando del sentido de la venida del Señor. Más hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque ha creado conflicto. Ahora dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esto lo vimos, hermanos, en escatología cuando estudiamos teología sistemática. Entonces es interesante, hermanos, porque todo esto apunta a lo que se nos ha enseñado como el anticristo, ¿verdad? Lo interesante, hermanos, es que esa palabra anticristo solo la menciona una vez un solo personaje en la Biblia. Usted no va a encontrar la palabra anticristo en el Apocalipsis. La va a encontrar solamente en Juan. Y Juan es el que habla, hablando, hermanos, de unos, de los, del espíritu de. No lo personifica. Habla de una esencia maligna que se opone a Cristo, literalmente. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No va a llegar el Señor antes de que ocurran estas dos cosas: la apostasía en la iglesia, hermanos, y obviamente la apostasía es cuando se le da la espalda a Dios. Cuando se le da la espalda a Dios. Y déjenme decirles algo interesante, hermanos: un cristiano genuino no le da la espalda a Dios, pase lo que pase. Entonces, lo que hace esto, hermanos, es esta apostasía, es revelar quién es realmente cristiano y quién no. Así que el Señor no va a ser engañado y no se va a llevar a todos los que están en la iglesia, hermanos. Lastimosamente, muchos de los que están en la iglesia no serán llevados con Él. Así que esto es interesante. Y dice después: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí, hermanos, Pablo está hablando de una manera metafórica, hablando de la encarnación del pecado. El pecado se hace material, o sea, se hace visible. No es una materia etérea que anda volando por ahí, el pecado, el mal, metiéndose en una persona, hermanos. No. Es cuando usted y yo literalmente le damos la espalda a Dios. Cuando alguien, hermanos, blasfema el nombre del Señor. Así que esto es interesante, hermanos. Y nótese algo, porque esto nos hace, el versículo 5 es clave, marca ahí el versículo 5, pero aquí nos dice, ¿qué características tienen estas manifestaciones? Esto va a ocurrir, hermanos, y Pablo no está hablando de pensar desde que lo escribo aquí en Tesalónica hasta dentro de 2000 años, que eso se va a hacer notorio. Pablo estaba hablando de su presente, como lo sabemos por lo que dice, el cual se opone, nunca habla futuro, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Así que hay un espíritu, hermanos, de blasfemia que niega que Jesucristo es Dios. De hecho, es lo que trata las epístolas de Juan. Juan combate directamente el gnosticismo, hermanos, que se caracterizan por negar que Jesucristo vino en carne. Y cuando eso es puesto ahí, hermanos, en la primera epístola de Juan establece el espíritu del anticristo a todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, ¿qué características tiene esta manifestación, hermanos? No está hablando de un personaje futuro allá del Islam, un personaje ahí de ortodoxo, ¿verdad? Como van a ser los rusos. Pablo no está pensando en su presente, en algo que viene precisamente ya mostrado. Y aquí, hermanos, cuando habla del templo de Dios, habla precisamente de una ofensa directa al templo de Dios. Y eso, hermanos, Pablo habla en la profecía del profeta Daniel, capítulo 11, hermanos, acerca de la abominación desoladora. Y déjeme decirle que eso sí ocurrió. No espere usted que se levante un tercer templo y todo eso, porque los apóstoles, hermanos, en sus escritos nunca hablan de eso. De hecho, ¿sabe qué es lo interesante? Es Pablo el que habla diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hace esta manifestación de pecado, hermanos?
le quita a Dios el primado dentro de ese templo para dar pie al pecado. No sé si se alcanza a entender acerca de esta blasfemia. Ahora, ¿qué pasó con lo que dijo Daniel, hermanos? Que el templo iba a ser precisamente ofendido, el templo iba a ser ocurrido. Y usted puede leer, hermanos, la historia universal en el proceso, hermanos, de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo que llamamos los 400 años, hermanos, el periodo intertestamentario. Pues resulta que Antíoco Epífanes llegó, conquistó Jerusalén, hermanos, y agarró el altar del Señor, el de los sacrificios, y mató ahí una marrana, una hembra de un cerdo. Agarró la sangre, la esparció por todo. Literalmente, hermanos, estaba hablando de algo que Pablo está mencionando aquí. Ahora es interesante, porque cuando Pablo mira lo que va a ocurrir, Pablo está hablando precisamente de que el templo tal cual está, hermanos, iba a ser destruido, iba a ser amancillado otra vez. ¿De qué manera? Cuando el general Tito en el año 70 destruye, hermanos, el templo de Dios, antes de ser destruido ese templo, que ya era el templo de Herodes, derriba todo, pero deja el altar y coloca una imagen de sus ídolos paganos allí en el templo. Y será entonces la persecución como nunca ha habido, que todos tuvieron que salir huyendo a los montes. ¿Se acuerdan de eso? Fue lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo: no quedará sobre ti piedra sobre piedra, dirigiéndose a Jerusalén. Entonces, se da cuenta, hermano, no está hablando a futuro, está hablando de su presente. Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque está hablando, hermanos, de algo que es natural en el hombre sin Dios. Así que para que Cristo, hermanos, pueda venir, ¿está limitado? No. Pero esto va a ser evidente. ¿Por qué? Incluso Pedro dice que el mal se multiplicará. Esto usted y yo lo estamos viendo. Pablo lo estaba viendo en su tiempo. Usted y yo lo estamos viendo. Así que no es para que andemos especulando al futuro, sino para que usted y yo cuidemos nuestro testimonio cristiano. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Fíjese cómo Pablo no está diciendo esto va a ocurrir hasta el futuro. De hecho, cuando yo estaba con ustedes, recordemos que Pablo estaba ahí en Tesalónica, ya les estaba predicando esto que estaba ocurriendo. ¿Cuál? La apostasía y la manifestación del pecado encarnado. Entonces no pensemos, hermanos, dispensacionalmente, es que esto es lo que va a ocurrir. Pero no estamos interpretando, estamos leyendo lo que la Biblia dice, a la luz de la misma Biblia. Y dice: ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí es donde muchos han especulado de qué está hablando precisamente, qué es lo que detiene. Uno dice que es el mismo Imperio Romano antes de que salga la tradición romana, otros hablan del Espíritu Santo, otros hablan de él. Pero, hermanos, vamos a la Biblia. ¿Qué dice el versículo 6? Adelante, el versículo 11 y 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Qué es eso que está deteniendo y haciendo y moviendo y que hace que el mal siga trabajando? Algo que nos puede ayudar para entender, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Póngale usted ahí nada más para que tenga la referencia. Déjeme contarle. El rey Acab, hermanos, estaba en guerra. Y entonces le dice a sus seguidores, ¿verdad? Les dice a sus profetas ahí: háblenme en nombre de Jehová y díganme si vamos a ganar o no. Y entonces todos los profetas dijeron: el Señor nos ha revelado que vas a ganar. Tú vas a vencer y vas a luchar y vas a obtener la victoria. Pero no se quedaron contentos. ¿Habrá un profeta de Dios realmente genuino? Y ya que siempre pasa eso. Y le dijeron: sí, por ahí está Micaías. Bueno, pues vayan a traer a Micaías, nada más que me cae mal porque nunca me habla bien. Todo lo que me dice es malo. Como que él no era muy agradable a Dios, ¿verdad? El rey acá no hizo cosas muy buenas para agradarse o llevarse al agrado de Dios, así que naturalmente lo que decía era malo. Mientras van por Micaías, se levantó uno de sus mismos profetas que se llamaba Sedequías. Y este chistoso, ¿verdad? Se hizo unos cuernos de hierro. Y ahí andaba bailando delante del rey, acordeando a todos, diciendo: así, con estos cuernos de hierro, el rey va a vencer a sus enemigos, ¿verdad? Y pues todos contentos. Pero cuando llega Micaías les revela una visión que tuvo del cielo. Y entonces es el Señor, hermanos, el que dice: ¿sabes qué? Ya me cansé de acá. Vamos a hacer que ellos mismos se destruyan. Y se levantó uno de los ángeles, uno de los espíritus que
estaban ahí diciendo, Señor, yo me encargo de hacer que ellos mismos se destruyan. ¿Cómo? Pues que crean sus mentiras. Que su mismo mal los alcance a ellos. Así que eso fue lo que hicieron. ¿Qué era lo que estaba pasando? Acab no creyó el mensaje de Micaías. Le creyó a lo que les estaban diciendo los profetas, hermanos, de la mentira. ¿Qué es lo que está diciendo aquí precisamente? ¿Qué es lo que detiene al mal? Pablo mismo dice, Dios envió un poder engañoso para que crean la mentira. De una manera solita, hermanos, el mal se destruye a sí mismo. Dios no es malo, Dios no está compitiendo, hermanos, a las fuercitas con el diablo. El diablo es un enemigo vencido. Y aquí, una de las maneras en que el mal se destruye a sí mismo, hermanos, es consigo mismo. Es una referencia, hermanos, a lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el periodo de los reyes. El mal se destruye. Claro, naturalmente, hermanos, la autoridad, la victoria de Cristo, hermanos, es esencial. Pero, ¿cuántas veces hemos repetido, hermanos, a la luz de la Biblia? No existe el pecador feliz. El mal termina por cobrarse su fruto. Así que esto es interesante. Ahora miren el versículo 7, dice, porque ya está en acción. Bueno, no, Pablo no está hablando al futuro. Dentro de 2000 años se va a levantar. Pablo dice, ya está trabajando ese hombre de pecado, ya está en la iglesia la apostasía. De hecho, cuando él escribe su última carta, la segunda a Timoteo, dice, por ejemplo, habla de Demas, ¿se acuerda? Se fue de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque amó más este mundo. O sea, Pablo está hablando del presente natural, hermano. Algo que continuamente usted y yo vemos. ¿Cuánta gente no se va de la iglesia? ¿Cuánta gente no se aparta del Señor? ¿Cuánta gente le da la espalda a la Biblia? ¿Cuánta gente no se levanta diciendo que es algo? ¿Cuánta gente niega que Jesucristo es Dios? ¿Cuánta gente niega que Jesucristo existió? ¿Cuánta gente, hermano, no se ha levantado con palabras blasfemas? Pusimos un video ahí de un anatema, yo lo puedo decir de otra forma, que se levantaba hablando del crucifijo, la pasión de Cristo. Solamente menciona el mayor fracaso de Dios. Así se expresó este tipo de la cruz de Cristo. O sea, dígame si eso no es una blasfemia directa a la persona de Cristo. ¿Cómo va a ser la cruz de Cristo la más grande, el más grande fracaso de Dios? Entonces está declarando que Dios es un Dios que fracasa. Pablo escribe, hermanos, que la victoria de la cruz puso en evidencia las huestes del mal. La victoria siempre será del Señor y el mal, hermanos, siempre termina por cosechar lo mismo. Así que lo que está haciendo aquí, hermanos, Pablo no es asustar a la iglesia, sino mostrar la realidad preocupante. Nos estamos preocupando, hermanos, de que ya vino Cristo y hemos dejado nuestra santidad de lado. Estamos preocupados porque se levanta un anticristo, hermanos, y no estamos evangelizando. Si realmente nos preocupara que llegara un anticristo, hermanos, como lo presenta el dispensacionalismo, le estaríamos hablando de Cristo a todos. Pero se da cuenta cómo ni siquiera eso entra en nuestro corazón. Así que Pablo no está pensando en eso. Pablo está hablando de la santidad que debe haber en la iglesia con respecto a las palabras de Cristo. Después dice, solo que hay quien le presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Es lo que estamos hablando, hermanos. Por ejemplo, el ejemplo de Micaías. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo vimos en la escuela dominical, hermanos. El postrer enemigo que será destruido será la muerte y el lápiz. Todo, hermanos, lo que implique mal será destruido por la gloria de Dios. Entonces está hablando del futuro, no, hermanos, está hablando de una condicionante eterna en la santidad. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, aquí habla de imperios, habla de todo precisamente lo que manifiesta una vida dominada por el pecado. Todo lo que puede ser. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se niegan. ¿Sí se da cuenta de eso? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser. Entonces vamos al principio. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No se crean lo que la gente dice. ¿Cuál debe ser nuestra meta, hermanos, nuestro objetivo en cuanto a nuestra santidad, esperanza y fe? Lo que la Biblia dice.
Y Pablo, hermanos, en todo esto está hablando de un presente y un futuro cercano a su tiempo. Esto era lo que yo les decía que iba a pasar cuando estaba con ustedes. Y ya se los está escrito. Entonces, Pablo no está hablando del futuro, que es una realidad de nuestro tiempo. Claro, la Biblia es perfecta y sigue cumpliéndose, hermanos. Y sigue cumpliéndose. ¿Sabe qué es la parte triste? Que hay iglesias, hermanos, que de verdad le dan la espalda al Señor. Y que comienzan como iglesias cristianas, hermanos. Y quítenle la denominación, porque esto abarca a todos, hermanos, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, que de repente ya no tienen, hermanos, la Biblia y solamente se remontan al Antiguo Testamento y niegan que Jesucristo es el Señor. Y quitan precisamente, hermanos, de lado todo aquello que los apóstoles dieron y por lo que entregaron su vida. Y ahora hay una estrella de Israel diciendo: vamos allá al muro de los lamentos, que ni siquiera era la parte del templo, ¿verdad? Ya están todos. ¿Qué es lo que pasó? Ya negaron precisamente llamarse iglesia. ¿Cuánta gente, hermanos, realmente termina creyendo algo por no estudiar lo que la Biblia dice? Entonces, qué interesante es esto, hermanos. Porque más allá de asustarnos, Pablo está confirmando lo que ya se ha predicado en la iglesia. Nada mueva su corazón de lo que está enseñado, escrito para la iglesia. No se dejen engañar. Llegarán muchos, el mismo Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, y se levantarán falsos cristos diciendo: aquí está, pero ustedes no vayan. ¿Qué pasó en Tesalónica? Ya Cristo vino. ¿Qué caso tiene ser cristianos? ¿Qué caso tiene seguir adelante si ya nos quedamos? Y el corazón de la iglesia, hermanos, se vino. Cuando Cristo venga, hermanos, estaremos preparados. Todo por él. Y los que hemos creído, hermanos, dice Pablo, y repite, hermanos, como lo hizo esta primera carta: los santos serán levantados cuando Cristo venga. Así que cuando Cristo venga, estemos listos y preparados. Pero la invitación es: no nos vayamos solos. Hable de Cristo. Compártele. ¿Quién es una persona especial para usted? ¿A quién aprecia? ¿A quién ama? ¿A quién estima? Hable de Cristo. Que el Señor no nos ha dicho cuándo viene. Así que tenemos que estar preparados siempre. Para cuando Cristo venga, podamos mirar, hermanos, sus ojos. Y solo le podamos decir: hice lo que tenía que hacer. Pero no escondamos nuestro talento. Así que tengamos presente esto, hermanos. Pablo consuela a la iglesia. Pablo no asusta a la iglesia. Pablo anima a la iglesia. Así que si algo tenemos que aprender ahorita, hermanos, es salir de aquí animados. Si Dios nos concede la vida mañana, tenemos un día más para hablar de Cristo. Tenemos un día más para glorificar a nuestro Padre. Te damos gracias. Tu misericordia, Señor, se hace notoria al punto de que no hemos sido consumidos, Señor. Y estamos aquí, en este lugar, aprendiendo de tu palabra y glorificando tu nombre, Señor. Sabemos, Padre, que hay una promesa, Señor, que sigue vigente, y esa la diste tú, que un día vas a regresar, Señor. Regresarás por tu iglesia. Concede, Señor, que nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra voluntad estén firmes en tu palabra. Estén firmes en obediencia, y que seamos instrumento de esperanza para la humanidad. Mi Dios bien escribe el apóstol en la carta a los Romanos: la creación gime por su redención. Nosotros anhelamos el momento en que tú decidas regresar. Pero hasta el momento en que tu voluntad lo presente así, concede a tu iglesia mantenernos, como dice ese himno, Señor, firmes